Hoy les voy a hablar sobre el Renacimiento. Marcó el inicio de la Edad Moderna desde el siglo XIV al XVI y se extendió por toda Europa desde su nacimiento en Italia. El contexto de esa época era llevado por la ideología del conformismo, ya que esta dominaba en ese entonces. El espíritu clásico se hacía notar demasiado. Los que trataban de expresarse o ser creativos eran castigados. Los burgueses habían establecido con una ideología de que, dependiendo de su análisis y sus cálculos oportunos, si estos eran acertados, podrían crecer económicamente. Las ciudades italianas se habían enriquecido gracias a las cruzadas, y la forma de educación era el catolicismo, y por lo general los que cuestionaban estas enseñanzas, las iglesias los consideraban herejes, los cuales eran castigados, torturados, hasta quemados en las hogueras delante de todo el mundo. Se cambió gradualmente la idea de la sociedad feudal a una sociedad mercantil. Pero ¿cómo sucedió esto? Bueno, muchos aspectos que ya llevaban cambio en Europa. Por ejemplo, este movimiento surgió el mismo año de la caída de Constantinopla ante la conquista de los turcos, la creación de la imprenta, la teoría heliocéntrica de Copérnico. Todas estas cosas permitieron que el Renacimiento tuviera auge. Además, el auge de las universidades, la ciencia era más vista práctica, más realizada prácticamente, y se centró mucho en este periodo el humanismo. ¿Cómo era la vida en el Renacimiento? El Renacimiento fue una época en la cual se levantaron muchas ciudades debido al proceso de oscurantismo que vivieron, en donde la ciencia y la sociedad sufrieron una decadencia. En el Renacimiento la vida era clásica, el comportamiento y las normas sociales fueron mejorando. Estas se ajustaban a los patrones morales que existían al momento, en especial la filosofía. Por otra parte, todo se sujeta al arte, y era muy común dedicarse a este, hacer pinturas, ir a exhibiciones, entre otras cosas. La economía era muy urbana, es decir, se realizaban mercados populares en días propicios para que las personas hicieran sus compras. Muchas casas tenían sirvientes. Las personas de la alta sociedad se reunían con otras por las tardes para hablar de cualquier cosa u observar el arte. Los hombres se reunían para hablar sobre el mercado, sobre el comercio, el mercantilismo y, sin dejar pasar, el arte. Movimientos renacentistas. El arte. Diferentes etapas históricas marcan el desarrollo del Renacimiento. La primera tiene como espacio cronológico todo el siglo XV. Es el denominado Quattrocento y comprende el primer Renacimiento, también llamado Renacimiento temprano o Bajo Renacimiento, que se desarrolla en Italia. La segunda mitad surge en el siglo XVI y se denomina Quinquecento. Su dominio artístico queda referido al clasicismo o Alto Renacimiento, también llamado Renacimiento pleno, que se centra en el primer cuarto del siglo. En esta etapa surgen las grandes figuras del Renacimiento en las artes: Leonardo, Miguel Ángel, Rafael. Es el apogeo del artista renacentista. Este periodo desemboca hacia 1520 y 1530 en una reacción anticlásica que conforma el manierismo, que dura hasta el final del siglo XVI. Mientras que en Italia se estaba desarrollando el Renacimiento, en el resto de Europa se mantiene el arte gótico en sus formas tardías, situación que se iba a mantener exceptuando casos concretos hasta comienzos del siglo XVI. La arquitectura. La arquitectura renacentista tuvo un carácter marcadamente profano en comparación con la época anterior. Surgió en una ciudad en donde la arquitectura gótica apenas había penetrado, Florencia.
A pesar de ello, muchas de las obras más destacadas fueron edificios religiosos. Un ejemplo de esto sería la iglesia de Santa María Novella en Florencia. Con el nuevo gusto se busca ordenar y renovar los viejos burgos medievales e incluso se proyectaban algunas ciudades de nueva planta. La búsqueda de la ciudad ideal, opuesta al modelo caótico y desordenado del medievo, sería una constante preocupación de artistas y mecenas. Así, el Papa Pío II reordenó su ciudad natal, Pienza, convirtiéndola en un auténtico muestrario del nuevo urbanismo renacentista. En sí, las ciudades se convertirían en el escenario ideal de la renovación artística, oponiéndose al concepto medieval en el que lo rural tenía un papel preferente gracias al monacato. Un buen ejemplo de arquitectura es el David de Miguel Ángel, diseñada y ejecutada para presidir la plaza principal de Florencia. La literatura. La literatura renacentista se desarrolló en torno al humanismo, la nueva teoría que destacaba el papel primordial del ser humano sobre cualquier otra consideración, especialmente la religiosa. En esta época, el mundo de las letras recibió un gran impulso con la invención de la imprenta por Gutenberg, hecho por propicio el acceso a la literatura por un público más mayoritario. Ello conllevó a una mayor preocupación por la ortografía y la lingüística, surgiendo los primeros sistemas de gramática en lenguas vernáculas, como la española de Elio Antonio de Nebrija, y apareciendo las primeras academias de lenguas nacionales. La nueva literatura se inspiró como el arte en la tradición clásica grecolatina, aunque también recibió una gran influencia de la filosofía neoplatónica, desarrollada contemporáneamente en Italia. Por otro lado, refleja el nuevo ideal del hombre renacentista, que se ejemplifica en la figura del cortesano, definida por Baldassare Castiglione. Debía de denominar las armas y las letras por igual, y tener buena gracia, o naturalidad sin artificio. En España comenzó una edad dorada de las letras, que se propagaría hasta el siglo XVII. La poesía, influida por la italiana del estilo nuovo, contó con las figuras de Garcilaso de la Vega, Fray Luis de León, San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús. En prosa surgieron los libros de caballería, Amadís de Gaula en 1508, y se inició el género de la picaresca con el Lazarillo de Tormes en 1554, mientras que se despuntó la obra de Miguel de Cervantes, el gran genio de las letras españolas, autor del inmortal Don Quijote, en 1605. Música. La música renacentista supuso la consagración de la polifonía, así como el afianzamiento de la música instrumental, que iría evolucionando hacia la orquesta moderna. Apareció el madrigal, como género profano que anunciaba texto y música, siendo la expresión paradigmática de la música renacentista. En 1498, Ottaviano Petrucci ideó un sistema de imprenta adaptación a la música en pentagrama, con lo que se empezó a editar música. Las primeras novedades que produjeron en Flandes, donde se desarrolló la llamada polifonía a la flamenca, cultivada por Guillaume Dufay, Johannes Ockeghem y Josquin Desprez. También cultivaron el madrigal Orlando Lazos, Luca Marencio, Carlo Gesualdo, Claudio Monteverdi, Cristóbal de Morales y Tomás Luis de Victoria, mientras que en polifonía religiosa destacó Giovanni Pierluigi da Palestrina. Ciencia. La historia de la ciencia en el Renacimiento comienza con el descubrimiento de los científicos antiguos durante el Renacimiento y se acelera después de la caída de
Constantinopla en 1453. Y la invención de la imprenta, que democratizarían el aprendizaje y permitirían una propagación más rápida de nuevas ideas y los descubrimientos geográficos ocurridos de esta era. Las ciencias naturales, fundamentadas en esta metafísica nomalista, se diferenciaron de los estudios anteriores, de raíz aristotélica, en dos factores esenciales. La primera, la idea de la naturaleza, y en el método físico. La primera evolucionada desde la física ontológica aristotélica hacia el discurrir simbólico fundamentado en las matemáticas, pasando de analizar el ser de las cosas a impregnar variaciones de fenómenos. Por tanto, se renuncia a conocer las causas a cambio de medir los fenómenos sentados las bases de la ciencia positiva. Algunos elementos que tiene el movimiento renacentista, como es la danza y la filosofía. La danza renacentista tuvo una gran rehabilitación debido de nuevo al papel preponderante del ser humano sobre la religión, de tal manera que muchos autores consideran esta época el nacimiento de la danza moderna. Se desarrolló sobre todo en Francia, donde fue llamado ballet comique, en forma de historias bailadas sobre textos mitológicos clásicos, siendo impulsada principalmente por la reina Catalina de Medici. Se suele considerar que el primer ballet fue el ballet comique de la reina Loise entre 1581. Las principales modalidades de la época eran la gallarda y la pavana, entre otras. Bueno, la filosofía renacentista, esta sí estuvo marcada en su origen por el declive de la teología, en un mundo abocado a la modernidad que, sin renunciar aún a la religión, la circunscribe al ámbito espiritual y personal del individuo. La nueva forma de afrontar los problemas del ser humano será el racionalismo, el uso de la razón aplicada a la sociedad y a la naturaleza. Aún así, la religión siguió presente en una buena medida durante esta época, aunque derivó a la teología escolástica hacia el misticismo, hacia una relación con Dios basada más en el sentimiento que en el conocimiento, así como en la acción, la hora del acercamiento a Dios. Bueno, la nueva corriente de esos tiempos será el humanismo, más interesada en el hombre y la naturaleza que en las cuestiones divinas y espirituales. El naturalismo impregna todos los ámbitos del saber, y así se habla no solo de la ciencia natural, sino también del derecho natural, la moral, la natural, incluso la religión natural. Una religión que abandona todo lo sobrenatural para ser fiel reflejo de la posición del ser humano en el mundo. El humanismo se fundamenta como el arte en la posición de la cultura medieval y el retorno de la